Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, Caja de Compensación Familiar. Hoy se celebran las elecciones presidenciales en Venezuela. El actual presidente y candidato Nicolás Maduro contra el exdiplomático Edmundo González. ¿Es posible una transición democrática ante una eventual victoria de la oposición? ¿Admitiría Maduro una derrota? Para este capítulo hablamos con la ex canciller María Ángela Holguín, con el diputado a la Asamblea Julio Borges, con el presidente de PDVSA ad hoc Horacio Medina y con el periodista Roberto Denis. Soy Roberto Pombo. Este es el capítulo 98 de Mis Preguntas. Hacer este capítulo no es fácil, porque hay mucho que contar en muy poco tiempo. Es como intentar describir el Jardín de las Delicias, el cuadro del Bosco, en tan solo 29 minutos. Hay complejidades, hay miles de hechos y una historia extensa que, como la nuestra, abarca décadas. Mientras escribo este programa, todavía no hay certeza de que las elecciones presidenciales en Venezuela, que se supone van a ser hoy, se vayan a realizar, a pesar de que se fijó esta fecha hace más de 4 meses. Lo que en cualquier país parece una obviedad o algo sencillo, en Venezuela es una excepción. Que se sepa con claridad cuándo y cómo será la jornada de elecciones para definir al presidente. Llegar a este sencillo logro requirió que varios gobiernos, como el de Estados Unidos, Francia y Colombia, intervinieran para proponer un diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y los líderes de la oposición, como si se tratara de unos diálogos de paz entre dos bandos rivales en una guerra. Pero el hito más significativo para que se pusiera fecha a estas elecciones fue la firma de lo que se conoce como el Acuerdo de Barbados. Aunque parece un documento firmado en el siglo XIX entre Simón Bolívar y el ejército español, es un documento que recogió unos compromisos derivados de la negociación entre la oposición política venezolana reunida en la Mesa de Unidad Democrática y el régimen de Nicolás Maduro en octubre de 2023. Pero esas negociaciones no son nuevas. Comenzaron en 2019 y han sido intermitentes. Todo empezó como muchos diálogos con una discusión. ¿Recuerdan ustedes el famoso cerco diplomático? Es de un exitoso cerco diplomático. El cerco diplomático continúe. Al cerco diplomático tenemos el más grande cerco diplomático que se haya visto en este hemisferio. Pero espere, hay que ir todavía más atrás en el tiempo a las elecciones parlamentarias, lo que vendría siendo nuestro Congreso en Colombia. En 2015, en Venezuela se escogió un nuevo parlamento en el que después de 16 años de mayoría oficialista, o sea, de parlamentarios que apoyaban al gobierno, la Mesa de Unidad Nacional conseguía 107 escaños o curules, mientras que el oficialismo solo 55, logrando así una mayoría calificada con 3/5 partes de la Asamblea Nacional. Esta mayoría le daba poderes a la Asamblea para sancionar leyes habilitantes, destituir a miembros del Consejo Nacional Electoral, aprobar mociones de censura a ministros y al vicepresidente. Sin duda, poderes que nivelaban la balanza un poco con el poder total que había adquirido el chavismo hasta entonces. Fue en este contexto que tomó relevancia la figura de Juan Guaidó. Sin embargo, la carrera de obstáculos hasta ahora comenzaba. Tan solo unos meses después, en enero de 2016, el Tribunal Supremo de Venezuela, también en poder del gobierno, declaró en desacato a la Asamblea Nacional recién elegida y de mayoría opositora, porque desobedeció la impugnación de las elecciones en todo el estado Amazonas. Aquí hay que dar un dato pequeño pero no menor. En los 9 años anteriores, esa Corte de Justicia venezolana no falló ni una vez en contra del gobierno ni de su partido político, Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV. Lo que vino después fue un caos. La disputa entre la rama legislativa contra la ejecutiva y la judicial fue feroz. En octubre, la Asamblea propuso un juicio político a Nicolás Maduro por, abro comillas, la existencia de un golpe de Estado cometido por el régimen de Nicolás Maduro, cierro comillas. Pero eso desde el principio significaba más un acto simbólico que un juicio real que comprometiera el poder del presidente. Porque según lo explicó a la BBC el profesor de Derecho y experto constitucionalista José Ignacio Hernández, abro comillas, la Constitución de Venezuela no regula como en Brasil un juicio político que lleve a la destitución, no tiene consecuencias jurídicas inmediatas, cierro comillas. Ese simbolismo del intento por hacer un juicio político al presidente se vio reflejado en el primer año de la Asamblea,
y es que en ese lapso la mayoría de textos o leyes que emitió no tuvieron efectos. De 10 leyes que se votaron y aprobaron, 6 fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Supremo de Justicia, una se quedó a discreción del Ejecutivo su promulgación, 2 quedaron a la espera de decisión y solo una fue promulgada, una ley que limitaba el uso de celulares en centros penitenciarios. Ante el desacato de la Asamblea, el Tribunal Supremo de Justicia asumió sus poderes. La estocada final a ese Congreso, el único organismo político que no estaba bajo órdenes del régimen, se la dio el presidente Maduro el 1 de mayo de 2017, cuando firmó y anunció el decreto de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar el Estado y redactar una nueva constitución. La oposición calificó esto como un golpe de Estado. No pasó mucho tiempo y rápidamente, en julio de ese mismo año, Venezuela volvió a las urnas para escoger la Asamblea Nacional Constituyente, jornada de la que la oposición decidió no participar. La consulta igualmente se hizo y según datos del Consejo Nacional Electoral, el 41,53% de los electores, que equivale a poco más de 8 millones de personas, participó de la jornada. La oposición, por su parte, dijo que la convocatoria solo había sido del 12% y se rehusó a reconocer la elección y la calificó como fraudulenta. Veo estos antecedentes y me imagino un escenario en el que hipotéticamente el candidato opositor, Edmundo González, gana las elecciones. ¿Hay posibilidad de que el régimen de Maduro pierda estas elecciones? Le trasladé esa inquietud a la ex canciller María Ángela Holguín y esto me dijo. Maduro no compite solamente con Edmundo González, compite contra el descontento, contra la desesperación, contra la desesperanza, contra tantos años de una situación insostenible para mucha gente que va a salir espontáneamente a votar y que está motivada por ver, yo creo que esas concentraciones tan grandes que han habido en torno de Edmundo González y de María Corina Machado por parte pues de la gente que ha salido a apoyarlo. Entonces es no solamente contra Edmundo, sino pues contra todo el que quiere que Maduro se vaya, que haya un cambio, que esa es como la voz de mucha gente. Ojalá que la gente salga a votar masivamente, porque solamente votando masivamente es que realmente se logra un triunfo. Si la oposición no vota, si la gente no vota y los números son difíciles, pues seguramente gana Maduro. Hoy en día hay muchas encuestas, allá pues es siempre han habido encuestas al por mayor, pero dan a Edmundo González como con un 52, entre 52 y 60% según la encuesta que uno vea, y a Maduro entre el 20 y el 25. Eso, digamos que ese techo que siempre tuvo Maduro del 30, pues hoy día no lo está teniendo. Pero para que eso se dé, sí es importante que se vote y que no quede con unos números muy cercanos, porque si no entran también en una confrontación y en una complejidad que se vuelve muy difícil. Y no veo pues al Consejo Nacional Electoral declarando vencedora a González con una diferencia muy pequeña. Como decía al principio, no sé si finalmente hoy hubo elecciones, aunque para muchos la probabilidad de que suceda, o por lo menos en normalidad, es escasa. Según la firma Ecoanalítica, hay 3 posibles escenarios que podrían evitar que sean elecciones transparentes y democráticas: que se suspendan las elecciones hasta después de que sucedan las de Estados Unidos, que el régimen de Maduro desincentive la participación electoral cambiando a los electores de su centro de votación, y un posible fraude del CNE que ya tiene antecedentes de publicar resultados sin auditoría. Actualmente, este organismo es presidido por militantes del partido de gobierno: Elvis Amoroso, amigo personal del presidente Maduro, y también de Cilia Flores, la primera dama. Tristemente, la sombra de un posible fraude o obstáculo para que las elecciones de hoy se lleven a cabo está ahí, latente, porque como dije, los antecedentes existen. Aunque el mismo gobierno de Venezuela anunció que habrá presencia de más de 600 observadores internacionales de organizaciones como el Centro Carter, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, la ONU y la Unión Africana, otras organizaciones no podrán tener delegados como la Unión Europea por las sanciones que este grupo de países ha impuesto a funcionarios del gobierno. Por otra parte, es bien conocido el drama de la migración venezolana. La cifra cambia dependiendo de a quién se le pregunte. Según la ACNUR, hay más de 7,7 millones, pero gran parte de los venezolanos por fuera del país no podrán votar por las restricciones que ha impuesto el régimen de Maduro para hacerlo. Se calcula que solamente 69.000 venezolanos que viven en el exterior están inscritos para votar.
Otro obstáculo para un proceso electoral transparente ha sido el de la persecución e inhabilitación a sus rivales políticos, que ha sido salvaje, por decirlo menos. Tan solo desde abril de este año, en Venezuela, 5 políticos opositores fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos entre 12 meses y 15 años por la Contraloría General de la República de Venezuela. Pero el caso de inhabilitación más llamativo ha sido el de la excandidata presidencial María Corina Machado. Machado ha sido una figura opositora desde hace varios años. Incluso en 2012, siendo congresista, confrontó al fallecido presidente Chávez y le dijo una frase que todavía resuena entre los venezolanos. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? A lo que el entonces presidente Chávez le respondió: Yo primero le sugiero que gane las primarias, ¿verdad? Gane usted las primarias. Es lo primero que tiene que hacer, porque está fuera de ranking para debatir conmigo. Desde entonces, Machado se ha mostrado como una líder opositora fuerte que incluso en octubre del año pasado ganó las elecciones primarias de la oposición. Parecía que después de mucho tiempo de división al interior de la oposición venezolana, que se había fragmentado entre quienes apoyaban al gobierno interino de Guaidó y quienes no, se habían vuelto a unificar alrededor de la figura de Machado. Sin embargo, desde junio del año pasado, la Contraloría General de Venezuela la inhabilitó para postularse a cargos de elección popular durante un lapso de 15 años. A pesar de ese veto, la oposición rápidamente eligió a otra candidata también llamada Corina Lloris. Y para blindarse de una nueva destitución o inhabilitación, la Mesa de la Unidad Democrática escogió a una académica de 80 años, alejada de los focos políticos del país. Corina Lloris es una filósofa y doctora en historia que ha dedicado su vida a la academia. Pero como si esta historia necesitara otro giro dramático, Lloris no pudo hacer efectiva la inscripción de su candidatura por un fallo del sistema. La denuncia que hace la oposición es que no permitieron la inscripción de la candidata avalada por el MUD, saboteando la página del CNE, y que además solo permitieron la inscripción de candidatos que no representaran un peligro para el régimen de Maduro. Aquí es donde aparece el nombre de Edmundo González, un exdiplomático que había sido puesto como provisional, candidato que se inscribe y que tiene como misión dejar a otro en su lugar, mientras el movimiento de oposición se decidía entre Corina Lloris y Manuel Rosales. Y aunque a diferencia de Corina Lloris, González sí ha trabajado en el sector público como diplomático en el servicio exterior, no tiene tacha para ser inhabilitado. Edmundo González Urrutia lidera la intención de votos con 56%, con más de 20 puntos porcentuales por encima de Nicolás Maduro, que tiene 35% de la intención de voto. Otra encuesta que lo pone a la cabeza es la de Megaanálisis, en la que el 71% de los venezolanos votarían por él. Y según le dijo al diario El País Saúl Cabrera, analista político y presidente de Consultores 21, el candidato opositor tiene más de 20 puntos porcentuales de ventaja en las encuestas. El optimismo entre los sectores de la oposición está en alza. No hay una sola persona venezolana con la que haya hablado en los últimos 15 días que no crea que Edmundo González arrasará en las urnas. En lo que hay desconfianza es en la voluntad del régimen de Maduro de aceptar la derrota. Ante estos datos y pensando en un escenario en el que González gane, pienso, ¿cómo sería un eventual gobierno con las demás instituciones ocupadas por el madurochavismo? Esto me dijo el exdiputado Julio Borges. Mucha gente tiene temor por la distancia que hay entre la elección, julio 2024, y el cambio de gobierno, que es febrero 2025. Pero honestamente, eso no es para mí el reto principal. Estoy seguro que apenas se tengan los resultados y se vea la contundencia de la manifestación del pueblo venezolano, el aparataje que está hoy en el poder se va a derretir, va a haber totalmente un cambio de actitud y va a haber de alguna manera la posibilidad de tener el volante de esa transición democrática. Maduro al final ha tenido poder porque tiene el ejecutivo, y cuando uno tiene el poder ejecutivo en nuestros países, tiene la posibilidad de guiar el proceso, y con el voto, la renovación y la legitimidad tan grande que vamos a lograr este domingo, todo ese andamiaje dictatorial, estoy seguro, se va a derretir y se va a poner al servicio de este nuevo capítulo en la historia venezolana. Encontrar cifras confiables sobre Venezuela es difícil.
Por una parte, el gobierno dejó de dar datos oficiales hace mucho tiempo y los que da son puestos en duda con frecuencia. Pero hay una cifra especialmente alarmante y es la de presos políticos en el país. De acuerdo con la ONG Foro Penal, para el 8 de julio de 2024 había 287 presos políticos, de los que 27 son mujeres, 149 militares y 142 no han sido condenados. Pero además, esta misma organización denunció que hay 102 detenidos por prestar apoyo a la campaña de María Corina Machado y Edmundo González. Quizás la historia más sonada es la de las hermanas Hernández, dueñas del restaurante Pancho Grill, un puesto de empanadas en el estado Guárico, en el que María Corina Machado y miembros del comité de campaña se detuvieron a desayunar. 2 días después, las hermanas Hernández recibieron con sorpresa la visita de funcionarios del CENIAT, que es el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Las autoridades cerraron el negocio por 15 días. Este caso y el de otros comerciantes, conductores de camiones y personas en general que apoyan la campaña de Edmundo González son solo los más comentados, pero se ha repetido en otros estados del país con hoteles en los que se hospedan los miembros de la campaña. Y según relata el diario El País, aunque no hay una orden oficial, ninguna aerolínea le vende boletos a la campaña de Edmundo González por presiones de las autoridades. La primera semana de julio, el SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, arrestó al conductor de un camión en el que iban Machado y González en una caravana que se hizo en la ciudad de Valencia y también al conductor de un camión que despachó agua al mitin. Por eso, los actos de campaña suelen ser sin tarima, sobre un carro, porque ya han sido apresados proveedores de estos servicios que han intentado contratar con su partido. Solo en los primeros 10 días de campaña han sido detenidas más de 70 personas vinculadas con la oposición. Estas detenciones, según denuncian desde la campaña de González, siempre son arbitrarias. No se les informa a los detenidos a dónde van a ser llevados y no permiten la presencia de sus abogados. Además, Machado denunció que en lo corrido de este año, al menos 37 dirigentes y líderes políticos cercanos a la campaña de González Urrutia han sido detenidos y 10 alcaldes han sido inhabilitados por apoyarlo. La Fiscalía les imputó el cargo de incitación al odio. Lo que han respondido el régimen de Maduro y el fiscal general Tarek William Saab es que hay una conspiración para derrocar al presidente Maduro. A todo esto hay que sumarle que hace poco más de una semana fue detenido el jefe de seguridad de María Corina Machado y a 2 de los vehículos de su campaña les cortaron los frenos y vandalizaron con pintura. Pero por otro lado está la campaña del presidente y candidato Nicolás Maduro. El presidente ha emprendido una gira por el país que ha llamado a movilizaciones que todavía convocan a muchos venezolanos. Pareciera que el candidato goza todavía de cierta popularidad. Luego de la profunda crisis económica, varios organismos han apuntado a una leve mejora, que yo llamaría desempeora, de la economía de Venezuela. Según el Fondo Monetario Internacional, se proyecta un crecimiento modesto del 4% del Producto Interno Bruto para final de este año, aunque hay que tener en cuenta que el PIB de Venezuela es de los más bajos de América Latina. Y recientemente, el mismo Maduro hizo alarde de la inflación de su país. El mes de junio, que cerró ayer, fue el mes con la inflación más baja en 39 años en la economía venezolana. Aunque como es usual, los expertos suelen tomar con pinzas estos datos del gobierno. El país viene de vivir entre 2017 y 2021 una hiperinflación con alzas mensuales de hasta 3 dígitos. El más elevado llegó a ser de 196,6% en enero de 2019. Para varios analistas, las cifras que ofrece el régimen de Maduro no convencen. Según La Voz de América, para Asdrúbal Oliveros, de Ecoanalítica, la economía nacional había cerrado 2023 con una caída de 0,7% en comparación con 2022. Y quizás es aquí donde ustedes, como yo, se preguntarán, ¿no es Venezuela una potencia mundial petrolera? ¿No debería esto ser garantía de riqueza? Y es aquí donde la situación se pone compleja. Sí, Venezuela es el país con la mayor reserva petrolera del mundo. La cifra oscila entre 270.000 y 300.000 millones de barriles de crudo. Y todas las reservas de crudo y gas natural del país son propiedad del Estado. Según datos de la empresa estatal petrolera PDVSA, este rubro aportó más de $6.000 millones a la nación en 2023.
Solo en enero y febrero de este año, Venezuela exportó 27,6 millones de barriles de crudo, un aumento del 7,4% comparado con el mismo periodo en 2023. Y según el presidente Maduro, la actividad petrolera creció un 12,99% en el tercer trimestre de 2023, con un incremento del 14,60% en la extracción de petróleo crudo y gas natural, lo que generó un aumento de las exportaciones petroleras del 60,46%. Y aunque esos números parecen positivos, hay que ampliar la foto. Según Horacio Medina, presidente de PDVSA ad hoc, en un momento les cuento qué es PDVSA ad hoc. En 1999, antes de que Chávez llegara al poder, Venezuela producía 3.450.000 barriles diarios. Hoy en día, la producción es de 877.000 barriles por día. La comparación sobre lo que producía PDVSA hace 25 años y lo que produce ahora, y a qué se ha debido esta disminución, la explica mejor el mismo Horacio Medina. Todo eso, pues a lo largo del tiempo se fue destruyendo, igual que en los Estados Unidos, Citgo tenía 6 refinerías propias, tenía otras 5 o 6 refinerías en las cuales actuábamos con partes 50-50, 40-60, pero que también teníamos participación, y hoy en día pues quedó reducida a 3 refinerías, aunque en su conjunto somos la 6ª refinería de los Estados Unidos que hoy procesa 820.000 barriles por día, y Venezuela a duras penas produce eso en su totalidad, o sea que de 3.450.000 pasó a 840.000 barriles. Entonces hay una gran diferencia por la corrupción, hay una gran diferencia por la desinversión, por la negligencia, por la desidia y por la altísima y total influencia política partidista dentro de PDVSA. Entonces es una gran diferencia sin duda alguna. Para el régimen de Maduro, las sanciones petroleras impuestas por Estados Unidos, que incluyen la prohibición a los bancos de Estados Unidos para comprar nuevos bonos del gobierno venezolano y su compañía estatal petrolera PDVSA, y cualquier compra de petróleo venezolano por parte de entidades de Estados Unidos, haría que todo el dinero se depositara en cuentas bloqueadas. Y aquí es donde entra PDVSA ad hoc, que es una institución que fue creada al comienzo del gobierno interino de Juan Guaidó para ocuparse de los activos de la empresa petrolera en el exterior, como Citgo, una empresa venezolana que comprende un grupo de refinadoras de petróleo y comercializadoras de gasolina, lubricantes y petroquímicos en Estados Unidos. Sin embargo, Venezuela está a punto de perder la propiedad sobre esta empresa, valorada en unos $13.000 millones, uno de los activos más importantes del país. ¿Por qué? Bueno, hay 18 acreedores internacionales entre grandes y medianas empresas que reclaman a Venezuela $21.300 millones por concepto de expropiaciones e impagos durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Según le dijo al diario El País el economista y profesor Francisco Rodríguez, la oposición también tiene su responsabilidad por no haber diseñado una estrategia más articulada para retener la compañía, en parte por sus disputas internas. Perder este activo sería un hecho catastrófico para la economía del país. Viendo todos los retos que tiene la empresa más grande de Venezuela y de la que depende gran parte de la economía de ese país, me pregunto, ¿cuánto tiempo y qué se requiere para que PDVSA vuelva a producir más de 1 millón de barriles por día? Esto me dijo Horacio Medina, presidente de PDVSA ad hoc. Yo creo que Venezuela podría alcanzar el 1 millón de barriles una vez que se instale el nuevo gobierno en cuestión de meses, muy corto plazo, y podríamos alcanzar el 1,5 millones de barriles luego de ese momento, alrededor de 1 año y medio adelante. Esto sobre la base de hacer reparaciones, de hacer mantenimiento, de, digamos, resolver cuellos de botella, de poner instalaciones de infraestructura al día, de poder reactivar el aparato productivo que está en esa área, el sector conexo, y además de esto con un apoyo muy importante que tendría que venir de las empresas de servicio que están en Venezuela, nacionales e internacionales, y también, por supuesto, apoyándonos en las empresas mixtas. Luego de esto y abierto el proceso ese de apertura a capital nacional e internacional, pues con toda certeza Venezuela podrá recuperar su potencial a la vuelta de 4 o 5 años hasta llegar en el año 7 a un nivel de producción similar al que teníamos en el año 2000. Pero no hay forma de que sea PDVSA la que lleve adelante esto y que crezca de esa manera, porque no hay recursos, porque la empresa está prácticamente destruida, y si pensamos podemos conservarla como una empresa bastante más concreta en algunas áreas y con una producción bastante menor a la que tenía en aquel momento.
Permítanme por un instante pensar en un escenario en el que las encuestas tienen la razón. Edmundo González gana las elecciones y Nicolás Maduro reconoce los resultados y entrega el poder. La transición hacia el restablecimiento de la democracia y la economía es larga. Todavía queda la Asamblea, la rama judicial, el Consejo Nacional Electoral, en fin, las demás instituciones en poder del régimen de Maduro. Y viendo lo que pasó con la Asamblea de mayoría opositora en 2017, no va a ser sencillo. Sin embargo, una de las mayores preocupaciones son las Fuerzas Armadas, que han sido politizadas hasta la médula y gobernarlas no sería sencillo. Según el exdiputado Julio Borges, hay esperanza en los militares más jóvenes y rasos, que son una gran mayoría que no están de acuerdo con el régimen de Maduro, y cita como prueba que casi el 90% de los presos políticos son soldados jóvenes. Pero la tensión se mantiene ante las declaraciones de Maduro de una guerra civil y un baño de sangre si llega a ganar el candidato González. Incluso el presidente brasilero Lula da Silva, otro aliado de Maduro, manifestó su miedo ante estas declaraciones y dijo que cuando uno pierde, se va. ¿Qué pasaría con las fuerzas militares en caso de que gane la oposición? Le trasladé la pregunta al periodista investigativo Roberto Denis y esto me dijo. El comportamiento de la Fuerza Armada, sin lugar a dudas, va a ser un factor clave, un factor determinante para lo que pueda pasar el 28 de julio, pero también para lo que venga después. Lamentablemente, con el chavismo, las Fuerzas Armadas se convirtieron en una institución completamente ideologizada al servicio, no del gobierno, sino al servicio, peor aún, del partido político, del PSUV, del partido político primero de Chávez y después de Nicolás Maduro. Una institución que antes del chavismo, se puede decir que era en cierto modo apolítica o no participaba, no deliberaba permanentemente en la política. Eso con el chavismo cambió. El estamento militar no solo está presente en las propias Fuerzas Armadas, sino que hay militares en cargos ministeriales, en gobernaciones, en alcaldías, controlando puertos, distintas instituciones. Y como digo, es clave primero qué va a pasar ese día, el 28 de julio, si finalmente las Fuerzas Armadas aceptan una eventual derrota de Nicolás Maduro y tienen además que cumplir la Constitución, pero después también qué pasará, ¿no?, en un eventual gobierno de oposición del señor Edmundo González a partir de enero del año que viene. ¿Cuál será el comportamiento de esa Fuerza Armada? Sin lugar a dudas va a ser probablemente el principal desafío que tenga ese eventual gobierno para sostenerse en el tiempo, pero también para tratar de reinstitucionalizar la Fuerza Armada sin que eso cause estridencias o problemas para ese mismo gobierno. El panorama en cualquiera de los escenarios, que gane Maduro o que gane González, parece complicado. Quizás una salida habría podido ser una especie de Frente Nacional de Transición donde los perdedores tuvieran una participación en el gobierno durante un tiempo determinado. El camino de reconciliación que tienen por delante en ese país es largo y ojalá pueda tener de vuelta a los millones de ciudadanos que han tenido que irse. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 98 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Caja de Compensación Familiar. Dirección Roberto Pombo. Producción general Juanabel Gutiérrez. Asesor editorial Daniel Sampero Espina. Guiones Juanabel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio Carlos Bernal.